www.fmdakota.com Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días a todos los oyentes de Radio Dakota, aquí desde los secretos de la Kabbalah, llevándoles esta sabiduría milenaria a todos ustedes, nuevamente contentos de estar hoy miércoles, que comenzó la semana recién hoy para algunos. Otros me han contado que ya han trabajado todo el fin de semana, así que el fin de semana largo prácticamente no existió. Javier, buenos días. Buen día, buen día. Les decía que estamos aquí contentos. Quiero dar los medios de comunicación para que nos escriban y nos llamen. Escríbanos a info@kaplicada.com, y de allí, como siempre, respondiendo sus consultas y sus preguntas, armando también con sus preguntas nuestro programa. Y si quieren llamarnos por teléfono, hoy vamos a tener las líneas de comunicación abiertas al 4866-0900. Si voy muy rápido me avisan, me escriben. 4866-0900. Estamos también informándoles que pueden escuchar nuestros programas pasados en nuestro portal www.kabbalahaplicada.com, y de allí pueden bajar los audios de los programas que hemos estado emitiendo, así como el día de hoy vamos a estar subiendo el programa que estamos ahora desarrollando. Así que aprovechen para llamarnos y escucharse a futuro en nuestro programa. Por último, las redes de comunicación. Tenemos nuestro Facebook, Kabbalah Aplicada, y allí van a encontrar también un poco de interacción, porque pueden encontrar la información que vamos volcando día a día con algunas de las prácticas que estamos brindando y que hemos comentado en nuestros programas pasados, para que puedan entonces ir haciendo lo que nosotros denominamos la Kabbalah aplicada, llevar esta sabiduría, llevar lo que generalmente suele ser mucha teoría e información a nuestra vida cotidiana. Y hoy, Javier, tenemos un tema puntual para desarrollar. Me comentabas que vamos a estar hablando de las leyes de reciprocidad. Sí, esto surge de mucha gente que escribe comentarios y demás, sobre todo en Facebook, respecto a lo que estamos poniendo cada día. Estamos en este periodo de 49 días, la cuenta del Omer, y estamos poniendo un update diario de la energía del día y de alguna tarea específica para conectar con la energía que está disponible en cada uno de estos 49 maravillosos días que son la cuenta del Omer, que para la mayoría de la gente, debo decir, y la gente te lo dice en la calle, son semanas difíciles, como que todo es más pesado, todo tiene más intensidad, y esto se debe a que son 49 días de grandes oportunidades, pero hay que saber específicamente cuál es la energía del día y en qué área tengo que estar trabajando. Y de esa forma estos 49 días se convierten en una gran herramienta para el resto del año, porque en realidad estos 49 días comienzan en el mes de Aries, que es el comienzo de la rueda, y transcurren en su totalidad del mes de Tauro, y la primera semana, los primeros 5 días de la luna nueva de Géminis, con lo cual abarca desde la semilla del año, que es Aries, todo el mes de Tauro, que es uno de los meses más difíciles del año, porque es un mes que tiene una tendencia a ser sedentario y a buscar la comodidad, y sabemos que la comodidad es justamente lo contrario del trabajo espiritual. Y si dominamos estos primeros 49 días de esto que se llama la cuenta del Omer,
en realidad lo que estamos haciendo es que estamos suavizando y tomando control de todo el año. La semana pasada, fue hace un par de días, cuando llegamos al último día de la tercera semana, Malhut de Tiferet, pusimos este update de la conciencia diaria en Facebook, que desde ya le agradezco muchísimo a toda la gente que nos escribe y que lo propaga y lo comparte en sus sitios. Pero tuvimos este en específico que causó mucha controversia. De hecho, tengo muchos mensajes privados que llegaron respecto a este. Y tal vez es uno que aquellos que lo vienen siguiendo lo tengan más fresco, porque fue el único que hemos puesto que tenía algunas palabras y valores numéricos en hebreo, este tema de ser rey. ¿Lo vamos a leer? Lo podemos leer. Que sea literal. Sí, literalmente, a ver lo que... ¿Querés que lo lea? Dale. Si bien cada vez que tenemos un paquete de energía concentradas en una misma sefirá, buscamos enfocarnos en las que nos ayudan a crecer, y siempre que hablamos de Malhut nos enfocamos en la carencia de luz propia en esta sefirá. Malhut también significa reinado o realeza. También sabemos que Malhut somos nosotros, la vasija. ¿Cuál es la conexión entre el trabajo de la vasija y la realeza? Un rey es simple. Cuando el ser humano ¿piensa? No, cuando el ser humano piensa. Ok, cuando el ser humano piensa, siente y luego filtra de cualquier tipo de enojo de su sentir y luego actúa, el Zohar explica que la persona es un rey, ya que las iniciales de las palabras Mal Shabot, Levi, Kabet, pensamiento, corazón, hígado, escriben la palabra Melech, rey. Cuando están al revés y la persona inicia su pensamiento desde el hígado, luego siente y empieza a percibir su medio desde ese pensamiento que se originó desde ese lugar oscuro y no desde la luz. La persona se convierte en Klum, nada, y le teme a todo. Un rey no le teme a nadie en su reino, ya que él es la ley suprema de su reinado. El rey solo le teme a Dios, a las leyes de causa y efecto. El rey no puede hacer ni una sola acción para recibir reconocimientos, ya que no hay nadie más importante que él en el plano físico. Por otro lado, un buen rey sabe que él es responsable de todo el reinado ante los mundos superiores. El Zohar dice que cada persona debe sentirse como si el mundo entero fue creado para él, y él es el rey de ese mundo y debe sentirse responsable del mundo entero. Es decir, él tiene derecho a recibir todas las riquezas y manjares de este mundo, pero debe mantenerlo en orden. Si esto es así, el Zohar también nos está diciendo que una persona solo puede corregir el mundo entero, y esto ya fue explicado. Vamos a explicar o a desmenuzar el párrafo, que a lo mejor oyentes nuevos han escuchado palabras y algunos aspectos que damos por sentado, pero vamos a desmenuzar a ver si llegamos a explicar todo este maravilloso texto. Sí, y si bien tratamos en estos programas de radio de mantener el nivel intermedio, de no hacer, de no desarrollar temas que sean demasiado complicados, no porque la Kabbalah en sí sea complicada, sino porque muchas veces se requiere de una serie de ladrillos fundacionales para poder ir construyendo una imagen completa de este conocimiento, y sabemos que mucha gente simplemente tal vez hoy es la primera vez que prende la radio y no sabe de qué estamos hablando. Para aquellos que es la primera vez, como Damián explicó anteriormente, tenemos una serie de programas grabados en nuestra página web. Pueden acceder a ellos y ir construyendo ese fundamento, esos cimientos de conocimiento, para después entender mejor estas otras clases. Lo que vimos en este párrafo, que entiendo que haya sorprendido y que haya causado tanta conmoción en nuestros seguidores en Facebook, es porque generalmente no ponemos en Facebook
material que sea de lo que serían las clases de Zohar o las clases más avanzadas. Sin embargo, era el material que es propicio a esta sefirá, que correspondía a ese día, y aquellos que leen diariamente la conexión de la cuenta del Omer saben que hay un montón de niveles de entendimiento de ese mismo material. Damos al final un trabajito práctico, un ejercicio diario que parece muy simple, pero realmente, dependiendo del nivel de estudio que tenga dentro de la Kabbalah la persona, es qué tanto puede aplicar o qué tan profundo puede ser el entendimiento que se lleve de cada uno de estos mensajes diarios. Este específicamente es uno de los grandes secretos, no de la Kabbalah, de los grandes secretos de la vida. Nosotros dijimos en el curso de introducción a los secretos de la Kabbalah, esas 9 clases que dimos aquí en Radio Dakota, que nosotros en realidad no pensamos, ¿sí? Que nosotros recibimos pensamientos y a través de nuestra conciencia decidimos cuáles son los pensamientos que vamos a cultivar y sobre cuáles pensamientos vamos a actuar en realidad. Y dijimos también que el pensamiento proviene de 2 emisoras. Para dar una pequeña introducción, esto es algo muy simple, parece una locura lo que estoy diciendo, que decir que nosotros no pensamos. Y en realidad lo que quiere decir es que nosotros no tenemos control sobre nuestro pensamiento hasta que no utilizamos el proceso de la conciencia. Es decir, si nosotros dejamos a nuestra mente libre, nuestra mente constantemente piensa y recibe todo tipo de ideas locas, útiles, inútiles, coherentes, incoherentes, y es nuestra decisión o nuestro trabajo ir separando las ideas y decidir sobre qué ideas actuamos. En nuestro curso de Kabbalah básica lo que decimos es que en realidad hay como 2 emisoras. Una emisora es la luz, otra emisora es el oponente. Ahora, este proceso de pensamientos ocurre adentro de mi cuerpo. ¿Sí? Y constantemente. Y constantemente, con lo cual, si bien decimos que nuestro cerebro es como una especie de antena receptora de radio, por decirlo de alguna forma, y que hay 2 emisoras de radio, primordialmente en el universo, una la emisora de la luz, otra la emisora del oponente. ¿Cómo funciona o cómo recibimos? Y ya dijimos que en realidad nosotros no es que pensamos con nuestra mente, sino que nuestra mente es simplemente un sistema de receptor y de análisis, y que es nuestra conciencia, y entendamos que la conciencia no es necesariamente algo que existe en nuestra mente, ¿sí? Más allá de que no vamos a entrar en los detalles en dónde se aloja en nuestro cuerpo la conciencia, pero no es en la mente. Si ustedes se fijan, la mayoría de las personas cuando hablan de sí mismo nunca se tocan la cabeza, sino que tocan su pecho. Cuando elaboramos o decidimos quién somos, pareciera ser que tiene mucho que ver con el corazón, o por lo menos con el área donde está el corazón, los pulmones, ¿sí? Lo que se llama espiritualmente el plexo solar. La mayoría de la gente cuando habla de sí mismo pone su mano en su pecho, sí, no en su cabeza, ¿sí? Que si nosotros decimos que bueno, que nuestro cuerpo es, digamos, como una especie de nuestra parte animal, pero es nuestro cerebro el que piensa y el que nos hace distintos o inteligentes o más sagaces que otros. Sin embargo, nunca hablamos de nosotros mismos refiriéndonos a nuestra cabeza o nuestro cerebro. Inclusive cuando nos expresamos, decir, te lo digo de corazón. Claro, cuando uno quiere decir algo, te lo digo desde lo más adentro, decimos de corazón. El corazón es un punto intermedio en el proceso de pensamiento en el cuerpo. El corazón sabemos que tiene esta capacidad de irrigar sangre a todo el cuerpo, o sea que lo que sea que ocurre en el corazón se desparrama a todo el cuerpo, ¿sí?
Entonces, energéticamente el corazón es importante en el proceso de pensamiento. Pero el Zohar nos dice que hay tres componentes. Tenemos, por un lado, lo que nosotros le podemos llamar el cerebro, pero en realidad es un receptor de ideas. Ese nivel se llama pensamientos, o lo que en hebreo sería makshavot, que empieza con la letra mem, que sería como una M en hebrea, ¿sí? La letra mem. El punto intermedio es el corazón, que en hebreo se conoce, la palabra hebrea es lev, y la letra, su inicial es la letra lamet, como una letra L. Y finalmente tenemos el hígado, que tiene la función de filtrar aquello que bombea el corazón, filtrar la sangre y eliminar cualquier residuo que pueda haber en él. En el hígado se queda ese residuo, está el proceso de eliminación y la sangre continúa por el resto del cuerpo, y de esa manera consumimos alimentos, alcoholes, un montón de cosas que sin el hígado nos intoxicarían. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un problema en el hígado? Le duelen las articulaciones, le duele el cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre que está circulando por su cuerpo lo está envenenando, por decir de alguna forma, ¿sí? No está filtrada. Entonces, el proceso de recibir un pensamiento, ¿sí? Que los pensamientos comiencen por una idea, utilizar esa zona central que es la conciencia, por decirlo de alguna forma, el corazón, y desparramar a nuestro cuerpo ese pensamiento procesado por la conciencia y filtrarlo a través del hígado, es un proceso que es una especie de mix, un híbrido entre lo metafísico y el cuerpo. Ese proceso, ese orden, Makshavot, Lev, Kaved, ¿sí? Las tres letras Mem, Lamed, Hav, escriben la palabra rey, ¿sí? En hebreo la palabra rey es Melech y se escribe con estas tres, son solo estas mismas tres letras. Cuando uno lee eso mismo de atrás para adelante, ¿sí? Si el proceso estuviera invertido, leeríamos la palabra klum, ¿sí? Klum en hebreo quiere decir nada. Nosotros sabemos que si bien hoy el idioma hebreo se lo considera el idioma de un pueblo o de una nación, o de algunos textos sagrados, el idioma hebreo es el idioma original del Antiguo Testamento, no por una cuestión idiomática, no porque esta gente era el idioma que hablaban. De hecho, si nos ponemos a ver, el pueblo de Israel recibe el Antiguo Testamento, la Torá, 49 días, 50 días después de haber salido de Egipto, después de haber vivido 210 años en Egipto. Seguramente el idioma que hablaban no era hebreo, ¿sí? El idioma que hablaba sería egipcio, lo que sea que se hablaba en ese momento en Egipto. Con lo cual... Bueno, en su defecto arameo. El arameo es posterior. Tiene que ver con el exilio de Babilonia. El hecho es que este idioma no se convirtió en un idioma sagrado porque fue el idioma en el que le dieron a este pueblo este libro, sino que ese libro es sagrado porque está escrito en este idioma. Este idioma es anterior en muchos milenios al mismo pueblo de Israel, y es un idioma perfecto. Es un idioma que no tiene vocales, tiene solo consonantes, y las consonantes tienen valores numéricos, ¿sí? Y este es uno de estos casos donde vemos esta dualidad del juego de las letras y demás. ¿Qué quiere decir cuando las letras están invertidas? Me dan la palabra klum, que significa nada. Cuando la persona empieza a pensar desde el hígado, nos dice el Zohar, que es el principal cuerpo de conocimiento de la Kabbalah, empieza a pensar desde el hígado y no desde los pensamientos que llegan desde afuera, desde lo que hay dando vuelta, que uno puede tomar
disectar, tomar lo bueno, dejar lo malo afuera en un primer proceso consciente, sino que la persona empieza su proceso de pensamiento desde el cuerpo. ¿Sí? ¿Y de qué manera puede ocurrir esto? O sea, los pensamientos, expresábamos que ahora vamos somos a ver una antena. ¿Cuáles son los pensamientos? Yo ya estoy ansioso por saber, Javier, porque ya dijimos hace un rato, nuestra, por decirlo de alguna manera, nuestra mente es la antena que captura los pensamientos. ¿De qué otra manera voy a estar capturando con la antena del hígado? No estás capturando. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Todos los pensamientos anteriores, que la mayoría, para la mayoría de la gente, la estación emisora que más fuerte se escucha es la del oponente, ¿sí? Y no la de la luz. ¿Por qué? Porque la persona tiene mucho más afinidad con solo querer satisfacer los deseos de su cuerpo y no los de su alma. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando la persona logra pensar de una manera proactiva y demás, él recibe los pensamientos, separa. De hecho, la mayor parte de la gente del mundo es gente buena, ¿sí? Comete errores y demás, pero son gente buena, no son criminales. Entonces, esta gente buena recibe un montón de pensamientos, los positivos, los criminales, los buenos, los malos, con su conciencia separa, y si queda algún vestigio de mal en ese pensamiento, antes de que se convierta en una acción, antes de que ese impulso se transmita a todo el cuerpo, es transmitido a través de la sangre y pasa por el hígado. El hígado filtra cualquier cosa negativa que pueda haber quedado. Pero toda esa energía negativa se queda en el hígado. Es como decir como el filtro de una pileta, ¿sí? Sí, o un filtro de agua. El filtro queda sucio, sí. Con eso. El filtro del lavarropa queda absolutamente con todas las pelusas que y de vez en cuando hay que hacerle una limpieza. Así es. ¿Sí? Sin embargo, uno podría agarrar ese mismo filtro y decidir, bueno, hoy en lugar de tomar agua pura, voy a empezar a tomarme lo que quedó en el filtro. Y lo que sucede, ¿y qué queda en el filtro? Angustias, ansiedades, enojos, bronca. El hígado más que nada tiene que ver con enojos. Ahora, cuando la persona se permite a sí mismo, ¿sí? Cree que está bien despotricar, está bien, es lógico maltratar a otros de vez en cuando, la persona se permite, se da una licencia a sí mismo para iniciar su proceso de pensamiento desde el hígado, que en realidad lo que hace, de la misma forma que si el hígado no funciona y esas toxinas que filtra el hígado se fueran al cuerpo, lo envenenan, lo mismo le sucede. No decimos, este tipo estaba envenenado, ¿sí? De lo enojado que estaba. ¿Qué quiere decir eso? Empieza un proceso de pensamiento en su hígado, eso lleva todas esas toxinas espirituales a su corazón. El corazón es nuestra parte que genera los sentimientos, y el sentimiento que genera, porque el input que tuvo, el ingreso de energía al corazón no vino desde la cabeza, no vino desde las sefirotos, desde las energías más altas, sino que vino desde el hígado, inyecta eso en el corazón, y el corazón le da una sensación a la persona de angustia de que tiene que defenderse, de que tiene razón en estar enojado y en estar en la situación en la que está. ¿No podría suceder que el hígado, al filtrar, envíe algo filtrado hacia el corazón? El hígado no tiene el trabajo de enviar al corazón. Se supone que debe de enviar al resto del cuerpo lo que envía el corazón. Lo que ya filtró, lo que envió el corazón. Entonces, ¿qué sucede? La sensación que le da a la persona es una que justifica su enojo, y ahora empieza a pensar en cómo puede tomar revancha, cómo puede desquitarse, cómo puede vengarse de aquel que lo estafó, según él y todo. Y la persona cree que él está pensando, ¿sí? Pero lo que no se da cuenta es que él está generando pensamientos desde ese lugar, desde el hígado, y lo que le toca vivir a la persona es una vida tóxica, ¿sí? Vemos mucha gente en la calle que violenta, que constantemente, esa es gente que vive, que genera su proceso de pensamiento desde el hígado. Cuando la persona es así, el Zohar nos dice, esta persona es klum. Nada. ¿Sí? Nada. No es nada no solo ante los ojos de la creación, ¿sí?
sino que no tiene ningún tipo de dominio sobre su vida. Dijimos, ¿cuál es la diferencia entre ser un rey y ser nada? El rey es un tipo que va por la vida muy tranquilo. ¿Por qué? Porque no le teme a nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir no le teme a nada? Cuando vos entendés que no hay nadie más encima tuyo, ¿sí? Un empleado puede tener miedo en su trabajo de un gerente o de un supervisor, ¿sí? El supervisor o el gerente puede tener miedo de su jefe. El jefe puede tener miedo de los accionistas de la empresa. Pero en definitiva, si esta empresa tuviera un solo dueño, a lo único que este dueño le puede tener miedo, además de los impuestos y algún otro tipo de exposición. La cabeza más alta de la empresa. Digamos, a la cabeza más alta de la empresa. ¿A quién le toca tenerle miedo ahí? Le puede tener miedo a que no tenga ventas, ¿sí? A las situaciones. Más que a alguien. A las leyes de causa y efecto, ¿sí? Sobre todo porque él sabe que si su empresa no está compitiendo, no es competente, si sus trabajadores no hacen lo correcto, si el producto que pone en el mercado no es adecuado, es su responsabilidad. ¿Se entiende? O sea, él es responsable hacia abajo y hacia arriba. Y hacia arriba, en realidad, tiene alguien a quien impresionar, a menos que tenga un socio de repente y quiera sobresalir por sobre su socio. Pero en realidad, cuanto más alto está en la cadena una persona, menos le teme a los de abajo, menos le teme al resto de la gente y más le teme a las, entre comillas, causalidades, ¿sí? A que suceda un imprevisto, a todo esto que está fuera del manejo de la persona. Y está fuera del manejo porque no son otros seres humanos. Y es más fácil entender qué es la responsabilidad de esta persona. Ahora, cada uno de nosotros en nuestra vida puede estar en esa posición. El empleado racio... El empleado raso también puede. ¿Cómo hace? Tiene que dejar de tenerle miedo a su supervisor y a su gerente. Cuando la persona solo le tenga miedo a las leyes de causa y efecto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Miedo es una manera de decir, ¿verdad? Es un temor positivo del cual vamos a hablar en el segundo bloque y vamos a hablar de estas leyes de reciprocidad que se despiertan a través de esto. ¿Qué quiere decir no tenerle miedo a nada más que a las leyes de causa y efecto? Quiere decir que la persona, no importa si su jefe grita, si su jefe es maleducado, si es opresor, la persona puede vivir sin que eso le afecte. Porque, en control, porque sabe que él no depende de otros seres humanos, no depende ni de esta persona ni de este trabajo. Todos dependemos solo de la gracia del sistema, ¿sí? De las leyes de causa y efecto. Cuando la persona está en sintonía con su medio y las acciones que toma las hace pensando desde la conciencia, filtrando los sentimientos y después actuando, a diferencia del tipo que tiene miedo. En el instante que una persona tiene miedo, empieza a pensar con el hígado. Permitirse tenerle miedo a otro ser humano, a una situación, a lo que sea, enseguida empieza el proceso de pensamiento desde el hígado. En el momento que la persona se permite esto, empieza a convertirse en nada. Y esto, ojo, que lo vemos en gente que son supuestamente reyes. ¿Podemos imaginarnos que las personas no tengan miedo o esto es algo que podemos empezar a practicar a partir de entenderlo? Mi sobrino, que tenía pocos años y que no le habíamos enseñado el miedo, por llamarlo de una manera, tenía miedo de caminar por el pasillo hasta el baño porque estaba oscuro. Pero nadie, en ningún momento dado, allí no te metas, está oscuro, no vayas al baño, anda al baño, anda. Y como estaba oscuro el pasillo, él decía, no. En realidad el ser humano le tiene miedo a lo incierto. Y a menos que el caso de tu sobrino sea un alma nueva en este mundo, la mayoría de nosotros hemos reencarnado y tenemos un equipaje que traemos de vidas pasadas,
de miedos, temores, fracasos, hasta Porque que uno encuentra un camino de aprendizaje en donde sepa que el camino está siempre iluminado, ¿sí? Porque en realidad la gente le tiene miedo a lo inesperado, pero todo es inesperado. ¿Qué le hace pensar que hoy sale del lugar en donde está, dentro de 15 minutos, Dios no permita, cruza la calle y tiene un accidente? No, pero eso no le da miedo porque todos los días cruza la calle. Se va a fijar en detalle cómo cruzar. Sí, pero en realidad Tiene práctica. todo es inesperado. La razón por la cual la persona no le tiene miedo de repente a eso, porque tiene un cierto nivel de confianza en sí mismo respecto a eso, respecto a cruzar la calle. Ahora, cruzar la calle de noche en un lugar donde hay autos, donde oye los autos pero los autos no tienen luces, le produce temor. Y la verdad es que la persona tiene que entender que, y no es mucho más fácil decirlo que hacerlo, que a menos que esté ante un peligro eminente, nunca debe de tener miedo. Sobre todo no debe de tener miedo de otros seres humanos. En la segunda parte del programa vamos a ver por qué es que las personas le tienen miedo a los seres humanos. Desde a que los roben, a la violencia o a un jefe. ¿Por qué los seres humanos en este mundo le tienen miedo a otros seres humanos? De hecho, el ser humano hoy en día le tiene miedo hasta una pequeña araña, a un insecto, cosas que nosotros somos infinitamente superiores, sin embargo, les tenemos miedo. Le Pánicos. hemos tenido miedo a cosas como mudarnos de barrio, le hemos tenido miedo a cosas como cambiar de situación laboral, hasta las cosas positivas le estamos teniendo miedo. En nuestro próximo bloque vamos a estar desarrollando estos temas para todos ustedes. No se muevan de allí, ya volvemos. Nuevamente aquí con ustedes, desde Radio Dakota, llevándoles los secretos de la Kabbalah, desde Kabbalah aplicada. Estábamos desarrollando un tema muy interesante en el día de hoy. Habíamos hablado titulamos nuestro programa, las leyes de reciprocidad. Y venimos explicando, formando una base de la idea del programa de hoy. Llegamos a este lugar que tiene que ver con, llamamos los miedos, y refiriéndonos un poco a lo que nos pasa a todos nosotros. Estábamos explicando el proceso de pensamiento desde nuestra conciencia, el corazón y el hígado. ¿Qué sucede cuando estamos, por así llamarlo, pensando desde el hígado, sin filtrar y envenenándonos, llevando bronca a nuestra conciencia? Y ahora estábamos justamente diciendo esto que nos sucede, ¿no? Tenemos miedo a todo. Miedo a todo. Tal vez tuvimos miedo esta vez hasta de empezar este programa alguna vez, pero Javier me decía recién, tiene que ver un poco con el ego y el miedo al ridículo. A ver, vayamos a la práctica del día de hoy. Vamos a la práctica de esto. Leo por último lo que habíamos leído anteriormente, que habíamos puesto en nuestro Facebook. Finalmente daba la energía precisa de lo que era Malhut de Tiferet, y dice: Malhut de Tiferet es sentirse dueño de toda la belleza del mundo, porque sabemos que el concepto de Tiferet es belleza y Malhut es este reinado, ¿no? Es el mundo físico. Simplemente ahí estamos hablando de lo que hablamos en programas pasados del árbol de la vida, que está publicado en nuestro portal, para que puedan ir a observarlo y ver esto que estamos enunciando, estas palabras, y no le llame tanto la atención a aquellas personas nuevas que hoy se sintonizaron con nuestro programa. Entonces decíamos, Malhut de Tiferet es sentirse dueño de toda la belleza del mundo. Saber que la manifestación del equilibrio perfecto y la belleza física y espiritual es el verdadero orden de la creación y le pertenece a la vasija, ¿sí? Todo, cuando las cosas son perfectas, cuando hay un equilibrio, cuando todo sale como debe ser, cuando las piezas del engranaje encajan perfectamente, esa es la única realidad. Así es como debería de ser el sistema. Esa es la perfección del sistema, y esa perfección, esa belleza, cuando vemos en la naturaleza, en situaciones en nuestra vida donde todo encaja, además de que así es como debería de ser todo el tiempo, ese mérito, ese placer, ese equilibrio nos pertenece a nosotros, ¿sí? Es para la vasija, para los seres humanos,
así deberíamos de vivir todo el tiempo. Continúo. Mi responsabilidad es ser rey y no nada. Utilizar el poder de la conciencia para mantener el equilibrio y nunca permitirme pensar desde el hígado, ¿sí? Desde el resentimiento, del enojo, de sentirme víctima, etcétera, tantas otras emociones que activan el pensamiento desde el hígado. Porque no solo, en este caso cuando la persona entra en el pensamiento del hígado, porque no solo pierdo el trono y el derecho a los manjares y riquezas terrenales e espirituales, sino que empiezo a temerle a los hombres y no a las leyes de causa y efecto, a las leyes perfectas de la creación. ¿Qué quiere decir esto, tenerle miedo a los hombres? ¿Y por qué sucede esto? Porque podemos decir, bueno, a lo mejor estamos todos locos y porque no estudiamos Kabbalah o no sabemos cómo deben ser las cosas realmente, por eso le tememos a los hombres. No, la gente le teme a los hombres, a los insectos, a muchas cosas. Las más sorprendentes son los insectos, que son entidades inferiores en conciencia y en tamaño y demás, y sin embargo igual hay gente que le tiene pánico. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene de las leyes de reciprocidad. Hay una, dentro de los 7 principios herméticos, que son los que rigen la energía en el mundo físico, en la creación, decimos que hay uno de los principios, que es el de la reciprocidad, que dice que como abajo, también arriba, y como arriba, también abajo. Todo en este mundo funciona por un principio de reciprocidad perfecta con los mundos espirituales. De hecho, lo dijimos en el programa anterior, cuando hablábamos de los 125 niveles. Todo lo que existe en este mundo también existe en el mundo de Atzilut, en el mundo más elevado. Y todo ocurre simultáneamente, como arriba, también abajo. Y como abajo, también arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones que nosotros hacemos en este mundo generan, ¿sí?, una acción o desencadenan un proceso de causa y efecto. Las acciones, por decirlo de alguna forma, se elevan porque nosotros iniciamos una acción en este mundo físico en el lugar más bajo, y ese inicio de acción sube por todos los 125 niveles de los 5 mundos y llega a lo más alto, a un nivel plenamente metafísico. Esa acción, ¿sí?, desencadena una reacción. ¿Qué es la reacción? La reacción es cuando nuestra acción llega al punto más alto, luego baja. Y al bajar, ¿sí?, todo lo que sube debe bajar. Al bajar y pasar otra vez por los mundos de emanación, formación, creación, formación, y finalmente volver a entrar en el mundo de las acciones, vuelve convertido en un efecto. ¿Sí? Cada acción que nosotros hacemos genera una reacción, pero no es así sin antes pasar por todos los mundos. Con lo cual, de alguna forma, cuando la acción que nosotros generamos sube, pierde la fisicalidad. Y cuando baja, recobra fisicalidad al llegar otra vez a este mundo físico. Pero no vuelve necesariamente en algo que me ocurre a mí directamente en mi cuerpo, en mi persona, sino que vuelve a cobrar fisicalidad. Tiene un cuerpo, una relación con este plano físico en el que vivimos. ¿Y a quién le pertenece? A mí. Yo lo generé. Como yo lo generé, soy el dueño de esa acción, que al subir a los mundos superiores y al volver en forma de una reacción, esa reacción me va a venir a buscar a mí, porque yo la generé. No porque es un castigo. No, es mía. Esa acción es mía. Y nadie puede tener algo que me pertenece a mí. Es el efecto de mi acción. Sí.
En realidad, veámoslo así, es mi acción, solo que pasó un proceso de desintegración física y se convirtió en algo totalmente metafísico al subir, y al bajar volvió a cobrar un cuerpo. Todos los pensamientos... Las acciones. Todas las acciones pasan por este proceso. Sí. Las buenas y las malas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Todas. Y como son mías, y nadie puede en este universo tener algo que le pertenece a otro por derecho de conciencia. Una nota sobre este punto, porque vamos a volver, si tenemos un segundo, para definir qué quiere decir ser dueño de algo por derecho de conciencia. En definitiva, dependiendo de dónde se originó el pensamiento que llevó a esa acción, sea que se inició en la conciencia, corazón, hígado, o hígado, corazón, pensamiento, se va a determinar si es positiva o negativa. Ahora, no es un castigo las leyes de causa y efecto. Son mis acciones que solo me pertenecen a mí y tienen que volver a mí. Muchas veces, cuando vuelven a bajar, cobran cuerpo, ¿sí? Cobran fisicalidad en la forma de una situación que parece ajena a mi cuerpo, ¿sí? De hecho, esta es la forma más misericordiosa que tiene el universo de tratar nuestras acciones. Si las acciones que nosotros hacemos, negativas, que provienen de nuestro cuerpo, volvieran directamente a nuestro cuerpo, estaríamos todo el tiempo enfermos, ¿sí? El proceso de misericordia que tiene la creación es que hace que aparezcan otra vez en forma física, pero en una situación, en un desafío, en una persona que me grita, en algo que proviene de afuera. Y como yo sé en lo más profundo de mi alma que si yo hago algo malo, Dios no va a venir a castigarme, no hay una mano que sale del cielo y te pega, sino que hay leyes perfectas de causa y efecto, que en realidad causa y efecto solo significa la devolución de mi acción transmutada a una situación. Y como sé que Dios no me va a venir a pegar, sino que en este mundo físico Dios lo que hizo, le decimos Dios porque es más fácil de que la gente lo entienda, pero este concepto que es la sabiduría de Jochma, el pensamiento de la creación, generó un sistema perfecto en donde no intercede. La esencia de este sistema es la libertad de los actores y el constante movimiento en perfecta armonía del sistema. No intercede, quiere decir, nosotros mismos somos responsables de una y cada una de las cosas que nos sucede, de claro, las que hacemos. No hay un Dios que nos castigó, ni un Dios que nos premia. ¿Sí? Son leyes perfectas de causa y efecto. Y como Dios no tiene acción en este mundo físico, porque ya la tuvo en un comienzo, que fue el generar el pensamiento de la creación, la inteligencia detrás de la creación, nosotros sabemos que la manifestación de nuestras acciones negativas se va a dar a través de otras personas. Por eso le tememos a los hombres. Sabemos que se puede dar a través de animales, de cualquier tipo de causa externa, e incluso también le tememos a las enfermedades y a la muerte. El constante temor es porque internamente sabemos cuántas veces nos permitimos pensar con el hígado, pensar con envidia, con sentimientos de víctima, con enojo. A cualquiera le salta la térmica y pega un grito o esto o lo otro, y nos justificamos, pero después tenemos miedo porque sabemos, nuestro alma conoce internamente las leyes de causa y efecto, sabe que esas acciones suben y cuando bajan me empiezan a buscar, no porque me vienen a castigar, sino porque son mías y tienen que regresar a mí, y no me gusta la forma en cómo regresan, tengo miedo. Tenemos muy poquito tiempo, me hacen señas. 5 minutos. No, señas porque hay llamados telefónicos, gente que quiere salir al aire y estamos justamente desarrollando un tema y no vamos a tener tiempo
para llevarlos a todos al aire. Pero 5 minutos tenemos y quiero desarrollar esto. habíamos dicho algo que quedó y que sería interesante combinarlo con esto porque está absolutamente relacionado. Ser dueño por derecho de conciencia. De algo. ¿Sí? De algo. O sea, me parece que lo dice claramente. No, si es mi conciencia la que está llevando. Pero es interesante. Se puede dividir en 2 puntos este concepto. Uno es entender que fue el uso de la conciencia o la falta de uso de conciencia que generó una acción que desencadena un sistema de reacción, ¿sí? A veces uno tiene este tema de pensar desde lo que nos enseñaron en las religiones, en catequesis, en Talmud Torah, en donde sea que estudiamos las leyes de este Dios vengativo, ¿sí? Que según aparece escrito en las escrituras, y empieza después a estudiar espiritualidad, siempre nos queda como este dejo de el temor a la venganza divina. Y entonces cuando hablamos de leyes de causa y efecto, si bien entendemos que es un sistema perfecto donde cada quien genera su propio destino, igual sentimos que hay un aspecto de castigo en las leyes de causa y efecto, de premio o castigo. Y en algún otro programa vamos a entrar en el tema del miedo en sí. Hay una forma proactiva de utilizar al miedo, de manipular al miedo hasta que lo logremos desterrar de nuestra esencia. Hay un sistemita proactivo de utilizarlo. Este tema de derecho de conciencia quiere decir lo que sea que mi conciencia generó o mi falta de conciencia generó y se manifestó en una acción, esa acción me pertenece y nadie se la puede quedar. Por eso cuando ese efecto vuelva, me va a volver a mí. No porque es un castigo, sea bueno o malo el efecto. Me va a volver a mí porque es mío. No porque alguien me está premiando o me está castigando. Mi conciencia genera todo lo de lo que yo soy dueño. De la misma forma, cuando una persona es dueña de una propiedad física en este mundo, dinero, este libro, una computadora, lo que sea, tengo que entender que si yo soy consciente de que aquello que adquiero, lo adquiero por derecho de conciencia, no se lo robo a nadie, no utilizo ningún tipo de trampas para quedarme con aquello que tengo, eso que tengo es mío por derecho de conciencia, lo generó mi conciencia y nadie me lo puede quitar, incluso cuando alguien me lo roba, ¿sí? Entonces, cuando se te pierde algo, cuando desaparece algo, pensá, medita antes de decir, me lo robaron, lo perdí. Pensá, no, esto es mío por derecho de conciencia. Y si es mío, nadie me lo puede quitar, ¿sí? Nadie me puede quitar ni el dinero, ni el negocio, ni el trabajo, ni lo que es mío. También tenemos que analizar en qué tantas de las cosas que tenemos ponemos conciencia. Pero si algo es tuyo por derecho de conciencia, hay una sola forma como la podés perder. En el momento que se lo das a ese derecho a otro. En el momento que decís, me lo robaron, me lo quitaron, esta otra persona es mala y me quitó algo. Y eso me genera otra vez el pensamiento del hígado y sí, todo Ese me lo quitaron, lo estuve haciendo antes de que literalmente lo roben. No, en el momento que algo no está enfrente tuyo, acordate que lo que vos querías comprar o tener con ese dinero, con lo que sea, era la energía. Alguien te puede quitar la energía, alguien de repente te puede quitar el objeto físico. Pero si vos no perdiste la energía, va a volver el mismo objeto o incluso uno mejor que reemplace ese espacio físico. En el momento que decís, me lo robaron, me lo quitaron, lo perdí, acabás de utilizar tu conciencia para decir, ya no lo tengo. Wow, es realmente poderoso poder estar en ese nivel de conciencia. Ya estamos terminando y llegamos al fin del programa del día de hoy.